Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver. Momento de la columna de salud. Ya viene asomando el codito el doctor Ricardo Vega. ¿Cómo está, Richard? Bien, mi querido amigo Daniel. ¿Cómo estamos? Muy bien, francamente, muy bien. ¿Cómo ha pasado las Pascuas? Yo creo que han sido unas Pascuas hermosas, con un Papa realmente admirable como el que tenemos, y con todos los sucesos que la religión nuestra está permanentemente, yo diría, casi con asombro, observando. Realmente muy lindo, muy lindo. Bueno, y las Pascuas también tiene el colorido que le da los huevitos. Sí, una vieja tradición que yo estoy seguro que usted en el próximo programa va a explicar a la audiencia de dónde se origina. Ya lo explicamos, lo explicó el doctor Zagares. Muy bien. ¿Qué tal estuvo ese huevito? Bueno, sí, como yo me imagino, Daniel, que usted también habrá compartido con amigos, con familia, esta tradición de los huevos de Pascua, ¿no? Seguro que sí. Yo lo compré. ¿A usted se lo regalaron? Bueno, uno siempre tiene que tener en la vida a alguien que sea generoso y regale, ¿eh? Claro. ¿Qué tenemos para hoy, doctor? Y bueno, justamente, Daniel, de algún modo, como en estas fechas tan especiales para nosotros los cristianos, y no solo para los cristianos, creo que para el mundo entero, porque también fueron las Pascuas judías, si bien es diferente lo que ellos, festejan en sus Pascuas, pero creo que es una fecha muy importante, y más allá de cualquier concepto o religión que uno tenga, una persona, probablemente una más importante, yo estoy seguro que la más importante que ha pisado esta tierra es Jesús, el Cristo. De modo tal que lo que yo quiero expresar es, desde el punto de vista médico, tratar de unir lo poco que uno puede saber de la medicina y de acuerdo a las investigaciones que se realizan. ¿Por qué muere? Porque uno dice que Jesucristo muere porque lo crucifican, pero bueno, nada, es como que yo diga, si a alguien le dan una herida de bala o con un puñal, quizás se entiende, pero ¿cómo muere alguien que lo crucifican? Y es solamente la crucifixión la causa que explica todo por la causa de su muerte, o hay algunos otros fenómenos que debemos analizar. Es esto lo que quiero explicar, las causas médicas de la muerte de Jesucristo. Vamos a las plaquitas. Vamos a las plaquitas. Aquí estamos mostrando, porque usted sabe, Daniel, que el tiempo que transcurre una persona en lo que se llama situación de estrés o de angustia o de sufrimiento o de tensiones tiene mucha importancia, y luego si dan los tiempos, valga la redundancia, vamos a expresarlo. La última cena está aquí graficada claramente, donde él está cenando con sus discípulos, y donde de algún modo él ya sabía que iba a ser traicionado. Eso lo lleva luego a pasar un sufrimiento de unas meditaciones terribles en el monte del jardín de Getsemaní, en el monte de los olivos, el clásico monte de los olivos. Y bueno, sufre tremendamente porque yo me imagino, dice, he elegido a 12 personas, me va a negar quizás a Pedro, uno de mis mayores elegidos, me va a entregar otro como Judas Iscariote, y más todo lo que me espera. Fueron momentos realmente tremendos lo que pasa en el jardín de Getsemaní, en el monte de los olivos, nuestro Señor Jesucristo. Luego de ese tiempo viene lo que ya era esperado y estaba en las Escrituras. Judas Iscariote lo entrega con ese beso, de modo tal que los soldados romanos puedan identificarlo y lo llevan. En la primera instancia lo llevaron a una distancia que debe ser caminada, no tan corta, ante el ex sumo sacerdote del pueblo judío. Nos referimos a Anás. Aquí se realiza un primer juicio, vamos viendo todo lo que ha pasado: primera cena, jardín de Getsemaní, entrega a Judas Iscariote, un primer juicio. Todo esto son situaciones de estrés que va pasando Jesús. Y bueno, Anás realiza un juicio y dice, pero yo ya no soy el sumo sacerdote actual del pueblo judío, llévenlo a quien está casado con mi hija, que es el actual sumo sacerdote, que es Caifás. Aquí viene otro juicio nuevamente que le realiza Caifás, y no solamente Caifás, sino que él convoca a una gran cantidad de miembros que eran los integrantes del Sanedrín. Fíjense ustedes que en este horario de la noche convocar y que venga la gente, todo esto debe llevar bastante tiempo, situación de estrés, de sufrimiento, pero debemos analizar, porque yo no sé si es probable que haya sucedido todo esto entre el jueves a la noche y el viernes a las 11 de la mañana que lo crucifican a Jesucristo. Fíjense todo lo que va pasando. Luego, si da tiempo, vamos a explicarlo, porque sí puede haber sucedido, pero no entre el jueves y el viernes.
Luego lo llevan ante Poncio Pilatos porque dice, bueno, nosotros no lo podemos condenar a muerte porque Poncio Pilatos, recuerden que la Judea estaba en manos de los soldados del Imperio Romano y Poncio Pilato era el prefecto, era el gobernador encargado por, digamos, Roma para manejar toda la Judea, y Poncio Pilato justamente era quien manejaba en representación del pueblo romano. Poncio Pilato, cuando lo llevan, dice, ¿de qué lo acusan a este hombre? Realmente dice, pues esto, Poncio Pilato, un guerrero, acostumbrado a matanzas, acostumbrado a situaciones de violencia y dureza, le parece un absurdo que digan que porque él diga que es rey de los judíos quieren que yo lo condene a muerte. No, entonces un poco Poncio Pilato se saca de encima, están locos los tipos estos, y daba la casualidad que en ese momento el tetrarca de Galilea, quien manejaba toda la Galilea, era Herodes Antipas, el hijo de aquel Herodes que había mandado a matar a los niños, ustedes recuerdan, todos niños menores de 2 años. Entonces los llevan y hay un nuevo juicio ante Herodes Antipas. Pero Herodes Antipas también... El tercer juicio. Bueno, ante Anás, ante Caifás, ante Poncio Pilato, y diría el cuarto ante Herodes Antipas. Entonces, de cualquier manera, Herodes Antipas también, ya un experto, un tetrarca, también en cuenta que realmente era un ridículo lo que estaban diciendo, y también dicen, que vuelva a Poncio Pilato, que Poncio Pilato resuelva la situación, yo no lo voy a resolver la situación. Poncio Pilatos trata de encontrar una solución, entonces en ese momento estaba Barrabás, un asesino, había matado, lo habían encontrado robando, mata a un soldado romano, estaba condenado a muerte Barrabás, y bueno, llaman, dice, bueno, Poncio Pilato, era una época de las Pascuas, vamos a liberar a uno, pero que el pueblo decida, porque Poncio Pilato lo quería liberar a Cristo porque le pareció una barbaridad lo que estaban haciendo, pero ya toda la gente del pueblo que había suscitado, fíjense usted ayer, nuevo juicio ante Poncio Pilato, y citan a todo el pueblo a la plaza, lleva su tiempo, desde el jueves hasta ahora, todavía no serían las 11 de la mañana, entonces, ya vacunados, por así decirlo, manipulados por toda la gente del Sanedrín y los sacerdotes, el pueblo... Ya había lobby. Ya había lobby, en aquella época dice, no, que lo condenen a Cristo y que lo liberen a Barrabás. Poncio Pilato se lava las manos, yo no voy a ensuciar con la sangre de un inocente, pero si ustedes deciden, así será. Y allí empieza todo lo que es la pasión de Cristo, fíjese todo el tiempo que llevó, va y es condenado mínimo a 39 latigazos, que es lo que se llevaba al pueblo judío, pero los romanos muchas veces daban mucho más de 39 latigazos, pero quiero que por un momento reflexionemos. Fíjense ustedes este látigo que se llamaba flagrum, por eso el flagelo, tenía unas cuerdas de cuero y estaba constituido por varias bolas de metal, bolillas de metal, y varios sectores de hueso de cordero o de chivito, huesos de chivito que eran filosos, de modo tal que esto cortaba la piel con las cuerdas y esto penetraba y producía contusiones con las bolas de metal, es decir, hematomas, y cortaba el músculo y la aponeurosis, el hueso. Realmente 39 latigazos, se consideraba que más podía hasta provocar la muerte de una persona, eran gravísimas las lesiones que se producían con esta flagelación, a los 39 latigazos, que una vez se lo toma así y no lo razona, pero son tremendas las lesiones, el sangrado y todo lo demás. Después de eso, debe llevar la cruz, debe ir hacia un lugar que se llamaba Gólgota, el lugar de la calavera, el Gólgota dicho en arameo, el idioma que hablaban en esa época, hablaba Cristo, se hablaban varios idiomas en ese pueblo, pero arameo es lo que hablaba Cristo. Al Gólgota, el lugar de la calavera, es llevado la cruz. La espina, que uno dice, bueno, una espina, no, le clavan una espina, y fíjense, yo tengo en mi consultorio unas espinas que son similares, son tremendas estas espinas, como penetran, cualquiera que se lastima, un pequeño lastimadito que se hace a alguien en la cabeza, sabe primero lo mucho que duele, segundo la cantidad que sangra. Entonces imagínense la cantidad de heridas producidas por esas espinas clavadas. Esa región, la región anterior de la cabeza está inervada por el nervio facial y el trigémino, que el trigémino es sumamente, digamos, sensible, produce mucho dolor, y en la parte posterior igualmente por el occipital, de modo tal que es doloroso la cantidad de espinas que penetran y eso sangra mucho. Luego viene, imagínense, semejante clavo, que en rigor de verdad, en griego cuando se hablaba de colocar en las manos, pero eso se incluía como concepto anatómico también la muñeca, porque para soportar el peso, casi con seguridad que el clavo fue colocado a este nivel, a nivel de las muñecas,
y eso genera un enorme dolor a nivel del nervio mediano, del nervio cubital, que se irradia hacia el antebrazo, se irradia hacia el hombro, unos dolores neurálgicos impresionantes. Igualmente los clavos colocados que perforan los pies, probablemente a nivel del calcáneo, imagínense también, eso es tremendamente doloroso. Aquí está graficado por donde hubieran pasado esos clavos en la muñeca y cómo lesiona seguramente el nervio mediano, algunos tendones y algunos otros nervios, probablemente como el cubital. Yo esto lo hago muy sintético, fíjense en la última cena, en el monte de Getsemaní. Bueno, enorme la cantidad de cosas que han pasado. Todo esto seguramente va a llevar un shock por dolor, shock neurogénico, pérdida de sangre, lo cual llama importante, shock hipovolémico, acidosis, pero finalmente la muerte se va a producir por un paro cardiorrespiratorio por asfixia, porque cuando uno está crucificado puede, ayudándose con los pies, por eso le clavaban, respirar un poco, flexionando las piernas, por eso, y estirándolas para que entre el aire, y cuando uno se agota no puede respirar más. Y ese es el modo que uno termina muriéndose por asfixia. Por eso había un método que ellos hacían, era de quebrar las piernas cuando querían que muera ya definitivamente alguien crucificado. Y a la hora nona, recuerden que es crucificado entre las 11 y las 12 de la tarde, a la hora nona, es decir, aproximadamente a las 3 de la tarde, Jesús pronuncia una de las últimas palabras, no fueron las últimas, pero en arameo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que es Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Si dan los tiempos, Daniel, cuento por qué puede haber sucedido esto entre lo que creemos que es el jueves y el viernes. En realidad, fíjense que Jesucristo, en la época de Jesucristo había muchos grupos de judíos. Estaban los saduceos, los fariseos, los esenios. Los esenios eran un grupo de gente pobre, humilde, entonces seguramente era la gente con la que Cristo estaba en relación con los esenios. Y hoy se han descubierto, hace unos años, alrededor del 50, unos manuscritos, que son los llamados los manuscritos del Mar Muerto, un pueblo de Qumran, donde vivían todos esenios. Otros esenios vivían en Jerusalén, pero en Qumran vivían todos esenios, y a un pastor que se le escapan las cabras va a buscarla y encuentra en estas cuevas unos escritos, que son los escritos del Mar Muerto, que bueno, habría mucho para reflexionar y hablar, pero en síntesis podemos decir que ahora sabemos que en aquella época existían dos calendarios, un calendario que era el que utilizaba el pueblo común, la gente de los esenios, y otro calendario que usaban las altas clases sacerdotales. Para ese pueblo común, el pueblo de los esenios, que es lo que seguramente adoptaba Jesucristo como calendario, el miércoles, que era el cuarto día, domingo, lunes, martes, miércoles, el cuarto día, era el día del nacimiento del sol, y eran siempre todas las fiestas importantes se realizaban los miércoles, de modo tal que la Pascua sí o sí se celebraba el miércoles. Entonces la cena tendría que haber sido celebrada, digamos, la cena de Pascua un miércoles, pero para el pueblo judío el día miércoles empieza, o cualquier día, con la salida de la primera estrella, de modo tal que esto empezó siendo el martes a la noche, y del martes a la noche hasta el viernes pasó todo lo que hablamos de estrés. Y si yo tuviera que hacer un certificado de defunción, finalmente diría: el paciente que muere es Jesús, de sexo masculino, con edad de 33 años, lugar de fallecimiento en Jerusalén, en el año 0, porque de ahí cambia para aquí todo, un día viernes a las 3 de la tarde, hora nona, como dijimos, y el motivo de fallecimiento, un paro cardiorrespiratorio traumático, como explicamos, por asfixia, como le pasa a quien lo crucifica. Y terminamos con esta imagen, Daniel, yo estoy seguro que usted conoce esta imagen extraordinaria, de la piedad. La pietà del gran Michelangelo, que uno la puede visitar, realmente extraordinaria, emocionante, la expresión de la madre con el cuerpo muerto de su hijo, luego de todo este sufrimiento extraordinario. Esta es la que está en el Vaticano. Esta que está en el Vaticano, hay otra pietà, pero realmente yo le digo, lo digo sin temor a... No tengo temor, emociona hasta las lágrimas, ver, es extraordinario lo de Michelangelo. Y esta imagen vista así en vivo, en directo, es realmente una de las mayores obras de la humanidad y simboliza uno de los momentos quizás tan extraordinarios para la comunidad cristiana, como es lo que hemos tratado de expresar ahora. Bien, Richard, bueno, está cubierta por un vidrio blindado. Está cubierta por un vidrio blindado porque claramente la cantidad de visitantes que van a diario, si tocaran y demás, y los flashes y todo esto, dañarían las características del mármol, pero a pesar de eso puede verse y disfrutarse de un modo extraordinario. Emociona,
emociona muchísimo. Bien, doctor, muchísimas gracias por esta explicación de lo que las causas de la muerte de Jesús. Lo espero el próximo jueves. Con mucho gusto. Canal 5. Con vos tenemos mucho que ver.